Hola, ¿cómo están? Para mí es un gusto volverlos a saludar. Este es, esta es una capacitación que hace parte de los ciclos de capacitaciones que hemos venido realizando. Recordemos que ya hablamos de derechos humanos, hablamos de género y nuevas masculinidades y ahora vamos a hablar de la Ley 2365-2024, tal y como se les mencioné en la capacitación anterior. Esta ley, con esta ley se adoptaron medidas de prevención, protección y atención para víctimas de acoso sexual en los entornos laborales. Entonces vamos a conversar un poquito sobre esta ley, sobre sus objetivos, cuáles son los derechos de las víctimas, cuáles son los derechos de las personas que presuntamente cometieron el acoso sexual dentro de las investigaciones que se adelanten. Vamos a manejar algunos conceptos que nos van a servir para lograr identificar qué conductas se pueden enmarcar o no dentro de un acoso sexual en el entorno laboral. Es de mencionar que esta norma se crea también en el ámbito laboral y también para entidades universitarias, pero por el momento solamente vamos a trabajar las del ámbito laboral porque son las que nos interesan en este espacio. Bienvenidos. Bueno, entonces empecemos con los objetivos, con el objetivo de esta ley. Esta ley fue creada precisamente para garantizar derechos. ¿Derechos de qué tipo? Derechos fundamentales, especialmente el derecho a la igualdad. Cuando prevalece el derecho a la igualdad, es importante reconocer que en esos escenarios ya se empieza a eliminar o a mitigar la discriminación. De allí que uno de sus objetivos sea promover la no discriminación. Y en la medida en que se puedan satisfacer derechos fundamentales como el de la igualdad, pues entonces se garantiza para todas las personas que están en los contextos laborales una vida libre de violencias. De allí la importancia de establecer y determinar medidas preventivas de protección y de atención a víctimas de acoso sexual en los entornos laborales. Pero, ¿qué es el acoso sexual? ¿Cómo lo determina la ley? Bueno, la ley lo determina como todo acto, persecución, hostigamiento o asedio que tenga una connotación de tres tipos: sexual, lasciva o libidinosa. Lascivo significa que pues atiende a los placeres carnales, libidinoso pues hace alusión a la lujuria, pero que estas conductas se manifiesten en relaciones de poder que pueden ser verticales o pueden ser horizontales. Recordemos que en la anterior capacitación se habló de relaciones de poder verticales, que hablamos de todo ese proceso de jerarquización, esa organización jerarquizada que existe. Y si hablamos a un nivel horizontal, pues hablamos de esa misma condición en la que se encuentran estos colaboradores o trabajadores respecto a ellos mismos. Entonces todos están como a ese mismo nivel de jerarquización en el organigrama. Pero hay algo muy importante: la ley determina que estos actos se consideran acoso sexual cuando se dan por una sola vez inclusive, o en repetidas ocasiones o varias veces. Entonces, partiendo de esto, ya empezamos a tener claridad en algo. El acoso sexual se puede configurar con una sola vez que la conducta se presente. Entonces hay que tener mucha precaución respecto a nuestro comportamiento en todos los entornos o contextos laborales. Es así que vamos a aclarar algunos términos que están dentro de la definición de acoso sexual. Términos como, por ejemplo, la persecución. ¿Qué es persecución? ¿Qué es perseguir? Es insistir, es estar presente, es molestar, es saber a qué hora entra, sale, con quién habla, con quién no habla, en dónde vive, cuál es su círculo más cercano. Todo eso se enmarca dentro de la persecución. El segundo concepto es el hostigamiento. El hostigamiento tiene unos niveles, pero de hecho en el hostigamiento vamos a identificar que son conductas inapropiadas e innecesarias que resultan ofensivas para la persona o para la víctima. Y estas conductas innecesarias o inapropiadas tienen una connotación sexual. Por ende, cuando vamos a hablar de hostigamiento, vamos a hablar de hostigamiento físico, verbal y no verbal. Entonces, empecemos hablando del hostigamiento físico. En el hostigamiento físico, aquí ya se empieza a configurar una violencia física. Recordemos que en la anterior capacitación vimos los tipos de violencias que se pueden presentar. Entonces, en el hostigamiento físico se enmarca la violencia física. ¿Por qué? Porque ya hay tocamientos, acercamientos que son inapropiados, son ofensivos, son innecesarios.
como por ejemplo la palmadita. Pasé y le di una palmadita en la cola a mi compañera, toqué la pierna, pellizqué la cola, pellizqué la espalda, el brazo, las piernas, el cuello. Tocamientos inapropiados e innecesarios como por ejemplo roces. En el caso de las mujeres, que rocen con nuestra parte frontal o que rocen con nuestra parte de atrás. ¿Mm? Forzar a besar. No necesariamente tiene que ser un beso en la boca, solo un beso en la mejilla también. Si yo quiero saludar a mi compañera en la mejilla y ella no desea o él no desea ni yo obligo, presiono, acerco a esa persona, ahí ya hay un hostigamiento de tipo físico. ¿Por qué? Porque ya hay un tocamiento, ya hay una intención, un acto inapropiado e innecesario dentro de todo el contexto laboral. Porque este tipo de conductas no están relacionadas con la actividad a desarrollar. Alar a la fuerza la ropa. ¿Para qué? Para arrancar los botones, para bajar el cierre o alar el pantalón de un compañero o compañera para que se genere ese roce, ese tocamiento innecesario. Entonces, en estos escenarios también se puede presentar el hostigamiento físico. Ahora, ¿cómo se puede presentar el hostigamiento verbal? El físico yo creo que es claro, porque es todo acercamiento, todo contacto físico que realmente es innecesario y que tiene esa connotación sexual, como hace un momento se los mencionaba. Entonces, ¿cómo se refleja o cómo se evidencia el hostigamiento verbal? En el hostigamiento verbal hay apreciaciones, hay comentarios sobre el aspecto físico de una persona, sobre su estilo de vida, sobre la orientación sexual, llamadas telefónicas también que se puedan realizar a esta persona. Entonces, ¿qué sucede? Son comentarios sobre el cuerpo. Comentarios como, se nota que va al gimnasio porque la ropa le queda muy bien. Debería usar la ropa más ajustada o debería abrirse más el botón, ¿sí? Entonces son comentarios alusivos y con ese sentido sexual que se realizan a otra persona. Los chistes sexuales o chistes en doble sentido. No a todo el mundo comparte, no todo el mundo comparte este tipo de chistes y a no todo el mundo le gustan este tipo de comentarios. Es más, hay personas que se sienten ofendidas con este tipo de comentarios. Entonces son inapropiados y realmente en el entorno laboral y la ejecución y el desarrollo de las actividades son absolutamente innecesarios. Comentarios discriminantes, como por ejemplo alguien que tenga una orientación sexual diversa. Yo no hablo con esa persona porque esa persona es gay, no me cae bien esa persona porque es gay, no me gusta el estilo de vida de esa persona porque es gay o porque no tiene su identidad de género definida. Entonces también generan unas actitudes que discriminan y en este sentido esta discriminación también se podría connotar en una violencia sexual o en acoso sexual en los entornos laborales. El hostigamiento no verbal corresponde a silbidos, ese silbido que se lanza así al aire desde hace mucho, gestos de connotación sexual, presentación de objetos de pornografía, mensajes de texto con sentido sexual, los emoticones, emoticones que se utilizan en el WhatsApp y que también tienen este sentido sexual, como el durazno, la berenjena morada, el diablito morado, hay un emoji de unas gotitas, hay distintos emojis, incluso las manitas, la forma de las manos, la manera como se utilicen puede determinar si tiene o no una connotación sexual. Muchos dirán, ah, pero enviar un durazno no tiene nada que ver, depende. Depende con qué otro emoji está acompañado del durazno. Depende de las conversaciones que se hayan tenido antes. Depende de las llamadas telefónicas. Depende si hay persecución o no. Si ha habido hostigamiento o no. Entonces el hostigamiento no verbal también es una manera de acoso sexual. Hablemos de este término asedio que también está dentro del concepto de acoso sexual y es presionar, acusar, coaccionar u obligar, importunar, molestar, fastidiar, agobiar, llevar al límite a esa persona. Entonces, un ejemplo es este, enviar videos o imágenes con contenido sexual, una fotografía propia, amenazar con represalias laborales, si no accede a mis peticiones le voy a contar al supervisor que pasó esto, si no accede a lo que yo deseo o si no retira la denuncia yo puedo hablar de usted con fulano, con sultano, etc.
Hay ocasiones en las que al no aceptar esas propuestas de índole sexual, pues se propagan rumores, rumores que son falsos, rumores que afectan la salud mental y emocional de la víctima, no solo por todos los comportamientos previos, por el hostigamiento físico, verbal, no verbal, por la persecución, sino también por la parte emocional afecta. Entonces, estas circunstancias también pueden estar constituidas dentro del acoso sexual. Espiar mientras el compañero o la compañera se están cambiando, espiarlos cuando están en los sanitarios, y esto puede, una sola vez que se haga, ya puede configurarse el acoso sexual. Las invitaciones a salir repetidamente, solicitar favores sexuales a cambio de algún beneficio del que sea merecedor o simplemente como una contraprestación para un favor que se hizo, para una recomendación, para una orientación que se haya hecho. Entonces, todos estos aspectos, actos o conductas deben tenerlos muy presentes, sobre todo el hostigamiento físico y el no verbal. Bueno, el verbal también se presenta, pero el físico acostumbramos nosotros a normalizar conductas que no están normalizadas y que en virtud de ese hábito y normalización justificamos como si se estuviera molestando, como es que hay confianza, entonces yo puedo rozarlo, puedo tocarlo, puedo darle una palmada, puedo pellizcarlo, puedo agarrarlo, y no. Ese tipo de conductas no son normales ni son apropiadas dentro del ejercicio normal de las actividades laborales. Ahora bien, hemos hablado de que el acoso sexual dentro del contexto laboral, que se puede presentar dentro del contexto laboral. Pero ¿quiénes hacen parte de ese contexto laboral? ¿Solamente mi compañero? ¿Solamente el supervisor? ¿Solamente el jefe? No necesariamente. Cuando se hace alusión al contexto laboral, independientemente de la vinculación que la persona tenga con la entidad, en el contexto laboral podemos encontrar a trabajadores, a empleadores, a agentes, a contratistas por prestación de servicios, a pasantes, a practicantes y demás personas que se puedan encontrar dentro del desarrollo de las actividades que se han encomendado o se han contratado. Entonces cualquiera de estos sujetos que están aquí identificados hacen parte dentro del contexto laboral. Hablamos que el acoso sexual se puede presentar obviamente en una relación de poder. Y hablamos en su momento de la relación de poder que existe de manera vertical como existe de manera horizontal. Bueno, pues el acoso en esas relaciones de poder de estos órdenes también pueden estar determinadas porque por la edad. Entonces es que esta persona es mayor que yo y yo le debo respeto, entonces no puedo cuestionar su invitación. Es mejor que yo acepte su invitación porque pues es mayor que yo, tiene más fuerza que yo. O puedo invitar a esta persona porque siendo menor que yo, pues ejerzo yo el poder y el control respecto a la relación. En el sexo también, hablemos de esos estereotipos sociales que se han generado del sexo fuerte y del sexo débil, que se argumenta y se estereotipa desafortunadamente a la mujer como un sexo débil. Entonces aquí también hay una relación de poder. En el género, en esa identidad de género, si desea ser una mujer trans, un hombre trans, eso implica mucho. ¿Por qué? Porque son personas, y de hecho, y cuando hablamos de edad de sexo, orientación sexual y posición laboral, que se consideran que están en una condición de vulnerabilidad. En muchas ocasiones hay un aprovechamiento sobre estas personas y de allí que el acoso sexual sea un poco más reiterativo por el temor que tenga esta persona tal vez a perder su trabajo o por las mismas condiciones sociales en las que se encuentra que lo hacen estructurarse en una condición de vulnerabilidad y de indefensión. Pero ¿qué principios vamos a tener en cuenta cuando nosotros hacemos alusión al acoso sexual e incluso cuando se denuncia o se presenta la queja por el acoso sexual? Ustedes pueden ver en pantalla pues diferentes tipos de principios, pero les voy a hablar de algunos que son muy relevantes, como por ejemplo la igualdad real y efectiva, y es esa igualdad que debe existir entre todas las personas que están dentro del contexto laboral. No se puede discriminar a la mujer o considerar que la mujer no puede estar en igualdad condición de los hombres. Todos realmente deben tener una aplicación y un tratamiento igualitario. Respecto a la corresponsabilidad, que es el tercer principio que encuentran allí,
Esta corresponsabilidad es esa responsabilidad que tiene la sociedad y el Estado de garantizar los derechos en cualquier entorno. En esta ocasión hablamos de la protección de derechos fundamentales frente al acoso sexual en los entornos laborales. Entonces aquí existe una obligación no solo social, sino también de los compañeros, también del empleador y de todos aquellos que hacen parte del contexto laboral. La atención diferenciada es un aspecto que el empleador debe tener en cuenta y de hecho los mismos compañeros tener un enfoque diferencial al momento del tratamiento de otras personas, cómo las vamos a tratar dentro del contexto laboral. Cuando nosotros hablamos de un enfoque diferencial, vamos a identificar otros aspectos que determinan el nivel de vulnerabilidad de la persona. Por ejemplo, una madre cabeza de hogar, una persona con discapacidad, un adulto mayor, un miembro de comunidades étnicas. Constitucionalmente, ellos han sido reconocidos como sujetos de especial protección. Entonces, hay que tener presente este enfoque diferencial al momento de tramitar la queja y de verificar en qué escenario y de qué manera se vio el acto que puede llegar a constituir un acoso sexual. Asimismo, la justicia restaurativa. En la justicia restaurativa, la víctima de acoso sexual tiene derecho a ser reparada, a que se le reparen todos los perjuicios que le fueron causados. En la justicia restaurativa es importante tener en cuenta que quien repara es quien causa el perjuicio, no es la empresa, es la persona que está causando el perjuicio. El debido proceso que se va a entender tanto para la víctima como para quien comete la agresión conforme los estatutos y el reglamento interno de la empresa, y la celeridad y la confidencialidad. Este principio es muy importante porque cuando se presenta una queja por acoso sexual o presunto acoso sexual, es importante que el trámite sea de manera rápida, ágil y lo más pronto posible y no que permanezca allí por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque se afectan aún más los derechos de la víctima, que va a tener que estar en permanente contacto con quien la ha afectado. Entonces, estos son los principios. Pero entonces hemos estado hablando de la víctima y hemos estado hablando de los investigados o presuntos agresores. Pues, ¿cuáles son los derechos de las víctimas? Los que ustedes ven en pantalla. Pero es importante tener en cuenta dentro de estos derechos que de hecho podemos identificar fácilmente el trato digno, no solamente por las otras personas que hacen parte del contexto laboral, sino también por el empleador que inicia el proceso investigativo luego de la presentación de la denuncia o la queja, sino también el derecho a la confidencialidad. Es importante que el nombre de la víctima y los hechos que ocurrieron no se encuentren de pasillo en pasillo ni de boca en boca, todo lo contrario. Hay que procurar que esa intimidad de la víctima permanezca dentro de los estándares del proceso, nada más. La libertad de expresión. La víctima tiene derecho a ser escuchada, pero no revictimizada. Es decir, yo puedo presentar la queja, todas las preguntas que surjan en torno a las circunstancias se pueden hacer en ese momento, pero no estar preguntándole a la víctima todo el tiempo qué fue lo que pasó, cómo fue que hizo, qué fue lo que él o ella hizo, cómo se sintió, cómo se siente ahora. Eso es revictimizarla porque es volver a que la víctima recree el hecho constitutivo del acoso sexual, el hecho o los hechos, porque recordemos que puede ser un solo acto como pueden ser varios actos repetitivos y reiterados. Y hay un principio muy importante, un derecho de las víctimas muy importante, y es no confrontar a su agresor. ¿Qué es esto? La víctima no está obligada a estar en el mismo lugar en donde se encuentra el presunto agresor. Que el procedimiento dice que vamos a hacer un careo, si la víctima no acepta, no está obligada a estar en el mismo lugar donde se encuentra su agresor. Entonces, cuando se lleva el procedimiento, estos son derechos de las víctimas para que lo tengan muy presente. Pero así como la víctima tiene derechos, pues obviamente la persona a la que se le inicia la investigación porque presuntamente cometió un acto constitutivo de acoso sexual, también tiene derechos, como por ejemplo el debido proceso, a que se le informe que se le inicia un proceso, a ser escuchado en descargos o que se pueda defender, a conocer cada una de las etapas procesales, a conocer cuáles fueron los hechos de la queja o la denuncia. Algo muy importante, y es que el investigado, pues existe una presunción de inocencia, que es una presunción constitucional, y esa presunción se va a tener en cuenta durante todo el proceso hasta lograr determinar la efectiva responsabilidad de esta persona
en el acto constitutivo de acoso sexual. Ahora, ¿en dónde se pueden cometer o se pueden reflejar estos actos de acoso sexual? ¿Cuáles son esos entornos laborales en los que se puede reflejar un posible acoso sexual? Primero, pues en el lugar de trabajo donde se desarrollan habitualmente todas las actividades. Segundo, en los lugares donde se cancela la remuneración. Hay lugares en donde se desempeña el trabajo en un sitio específico, pero se remunera en otro lugar. Donde se toma el descanso, donde los trabajadores toman su descanso, toman sus alimentos. En las instalaciones sanitarias, de aseo, los lugares de vestuario, como los mencionábamos hace un momento, que estén dentro de ese entorno laboral. Hay ocasiones en las que se hacen desplazamientos, viajes, eventos, actividades sociales, capacitaciones. El hecho de que el evento social o la actividad sea fuera del lugar donde se desarrollan las actividades laborales, no quiere decir que ya no esté dentro del entorno laboral, está dentro del entorno laboral, porque estas actividades como los viajes, los eventos, las actividades sociales se desarrollan precisamente por la actividad que se está realizando y porque hace parte del contexto laboral. Entonces, este es un entorno donde también cualquier conducta de las que yo mencioné inicialmente se puede estructurar como un acoso sexual. En el marco de las comunicaciones digitales, todas las entidades públicas o privadas tienen unos medios institucionales de comunicación. Pueden ser correos electrónicos, como pueden ser chats de WhatsApp o tener alguna otra plataforma como Teams, como Zoom y demás. ¿Qué es lo relevante acá? Que en estos entornos digitales también se pueden presentar acoso sexual en el entorno laboral. ¿Por qué? Porque es que son medios de comunicación que han sido destinados para el desarrollo de las actividades laborales. En ocasiones el empleador cubre los trayectos del domicilio al lugar de trabajo de los trabajadores o de los colaboradores. Pues en ese trayecto de ese transporte también se puede presentar algún acto que constituya un acoso sexual. ¿Por qué? Porque es que la misión de ese transporte es dirigir a sus trabajadores al lugar donde deben desarrollar la gestión o la labor que les ha sido asignada o encomendada. También hay ocasiones en las que el empleador otorga alojamiento a sus trabajadores o colaboradores. En ese lugar de alojamiento que ha sido proporcionado por el empleador, también se puede presentar actos que constituyan acoso sexual. Entonces, estos aspectos de los entornos laborales, así como lo que mencionamos sobre la persecución, el asedio y el hostigamiento, deben tenerlos muy presentes al momento de presentar una queja por un posible acoso sexual. Ahora con la queja, y esto es muy importante que debamos tenerlo en cuenta, y es lo siguiente: la víctima no es la única que puede presentar una queja. Toda persona, cualquier persona que tenga conocimiento de un presunto acto constitutivo de acoso sexual tiene la posibilidad de denunciarlo. ¿Ante quién lo denuncia? Ante el empleador. ¿Cómo lo hace? Utilizando los mecanismos electrónicos que la misma empresa haya destinado para ello, o llenando los formatos físicos que también se hayan destinado para ello, o por último, hacerlo de manera verbal y presentarse. En esta última circunstancia, existe una obligación del empleador de recibir y recepcionar esa queja e iniciar el proceso. Esto es muy importante. El hecho de que se presente una queja dentro del entorno laboral, es decir, atendiendo los lineamientos, requisitos que están en el reglamento interno de trabajo, que están en los protocolos de la empresa, no exime o no se considera que porque exista una queja en la empresa no se pueda presentar una denuncia en fiscalía. ¿Por qué? Porque es que el acoso sexual es un delito. Y así exista un proceso dentro de la empresa, también se puede aperturar un proceso en las instancias judiciales, es decir, presentar también la denuncia ante la fiscalía. La víctima puede solicitarle al empleador que por favor remita también su copia a la fiscalía y el empleador lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque es decisión del trabajador o de la víctima. Obviamente es potestativo. Si la víctima del acoso sexual decide hacer la denuncia penal, puede hacerlo perfectamente. Si decide quedarse solo con la denuncia en el entorno laboral, también es respetable. Pero esto no quiere decir que no exista una sanción, no solamente a nivel interno, sino también existe una sanción legal y judicial para estos actos que constituyen acoso sexual. Todas estas circunstancias
siempre un seguimiento y una evaluación. ¿Por qué? Porque la empresa para eso ha creado reglamentos, protocolos para prevenir, proteger y atender a las víctimas de acoso sexual. De allí que sea tan importante que el empleador realice un seguimiento y una evaluación de los casos que se han atendido, de las sanciones que se han impartido. Entonces, también es necesaria su colaboración para hacerle un seguimiento a todos esos actos que puedan llegar a ser constitutivos y ponerle un freno para que no continúe la vulneración de derechos. Entonces espero que haya quedado claro en este momento lo que constituye el acoso sexual, los derechos que tiene la víctima como los que tiene el presunto agresor y adicional a esto no tengamos miedo de denunciar. Para eso existe no solamente la ley, sino todos los mecanismos institucionales que se han implementado para su protección. Muchísimas gracias por escucharme y espero encontrarlos en otro ciclo de conferencias. Gracias.